Campaña electoral, estamos en las últimas prácticamente 2 semanas y ya estamos con la entrevista del día de hoy. Estamos con Oscar Bordalota, precandidato a intendente por el Frente de Izquierda Unidad. Buenos días, gracias por venir. Buenos días, Daniela. Buenos días, Claudia. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, últimas 2 semanas, ya cerramos esta y quedan 2 semanitas más, a contrarreloj, caminando, me imagino, hablando con la gente, haciendo reuniones con los vecinos, tomando reclamos también, porque muchas veces estas caminatas que hacen todos los candidatos sirven como para ir anotando, ¿no? Qué hace falta, qué hay que mejorar, qué hay que cambiar. ¿Cómo vienen esas caminatas? Bueno, intensas. Nosotros, desde el Frente de Izquierda, estamos haciendo una campaña militante. Creo que se nota. Porque es el recorrer los barrios, el casa a casa, reuniones en casas de vecinos donde se juntan una cantidad de vecinos, no solamente los candidatos, ahí tenemos muchos compañeros que acompañan la campaña del Frente de Izquierda y que están desarrollando una intensa campaña, pegatinando, repartiendo volantes, casa por casa, hablando con vecinos. Sí, los reclamos de los barrios se multiplican, ¿no es cierto? Por lo que nosotros hemos visto, hay un abandono de la obra pública en las barriadas obreras, eso se nota. No hay comparación con lo que es el casco de Capilla o el centro de Cardales con los que son los barrios más periféricos, ¿verdad? Donde lamentablemente están las familias trabajadoras. Hay una gran extensión de countries acá en Cardales, por ejemplo, y cada vez se va marginando más al vecino que es de Exaltación de la Cruz y que no encuentra lugar de vivienda más que en lugares marginales, ¿verdad? Y ahí no llega la obra pública, ahí escasea. Y hay un reclamo que me llamó la atención, que es común a todas las barriadas, porque está en Plegaria, hablan de un basural, ¿no es cierto?, que no se levanta esa basura. En Florista está la granja. En Gaynor también hay una granja que contamina con moscas todo el tiempo, el tren que no pasa. Pero lo que es común, que nos han dicho todos los vecinos, que me llamó la atención, es el problema de la luz. La luz que se corta, que no vuelve, que a determinada hora no le funciona el lavarropa, que es una cosa muy reiterada en la gente, el problema energético que hay en la luz. ¿Y qué se puede hacer? Porque digo, desde la intendencia es medio difícil, ¿no?, meterse con las empresas privadas, pero digo, ¿cuál es la idea o el proyecto en el caso de llegar, qué se puede hacer o cómo se puede accionar contra EDEN en el caso de Cardales, Capilla, digo, Cepral en Robles, Gaynor creo que tiene otra cooperativa porque está, creo que es la de Areco? ¿Qué se hace contra estas empresas cuando uno es el Estado, por supuesto, que no tiene intervención directa, porque son empresas privadas, pero digo, ¿de qué manera se puede como intentar solucionarlo? Porque es un problema que tenemos todos, Sí, no hay mejores barrios que otros, digo, estamos todos en la misma situación. Sí, cuando hablamos del problema de la luz, estamos hablando de un problema general de la Argentina que se profundizó mucho más con las privatizaciones, ¿no es cierto? Claro. La gestión privada de los recursos energéticos ha fracasado en la Argentina. Hay cooperativas que algunas, con algún esfuerzo, ¿no es cierto?, han logrado llevar la luz en lugares donde muy lejanos, donde antes no había. Eso es valorable. El problema es que la gestión privada no ha podido resolver el problema energético en la Argentina, que se ha agravado, y yo entiendo de que para que los barrios tengan una mayor entrega de energía, es decir, que logre cubrir las necesidades de una población que va creciendo, de demandas que se van incrementando, es necesario inversiones. Y esas inversiones no se están haciendo. El problema es ahí. Desde el Estado, ¿qué hay que hacer? Bueno, los resortes los tiene el Estado. Si hay que renacionalizarlo, o si digamos en Estado municipal hay que impulsar una inversión destinada a poner más transformadores, yo no soy un experto en energía, yo recojo la demanda y tendremos que ver
digamos, cómo se resuelve. El tema es que la gestión privada ha fracasado. Y además que reciben subsidios a lo pavote, ¿no? Esto también hay que decirlo. Quizás por ese lado está la intervención, ¿no? Decir, bueno, yo te estoy subsidiando el servicio, digo, esa plata que entra a las empresas, que se pueda corroborar que vaya, ¿no? A la inversión que tiene que sí, hacer realmente. Sí, además, además de los subsidios, hay una empresa estatal que es la que distribuye a las que que hace el sistema de el previo a la distribución, ¿no es cierto? Que las empresas privadas le deben fortuna a esa empresa estatal y siempre le han perdonado la deuda. Así que hay subsidios por todos lados. El problema es que no se toma la verdadera dimensión del problema de la luz. Lo digo porque me llamó la atención, porque en todos los barrios recurrentes, y también en ese sentido me parece que cuando se hace el tendido eléctrico y demás se le da prioridad a los barrios privados y a los country, dejando de lado, ¿no es cierto?, a las barriadas donde esa ampliación de la entrega de luz no llega. Yo te digo que yo vivo en Sakura, ¿no es cierto? Sakura es un problema histórico y desde CEPRAL siempre nos dijeron que han hecho inversiones, pero esas inversiones no se ven, no se ven. Cortan la luz, se queman los artefactos, cuando vos reclamás por los artefactos nunca te indemnizan. Esa es la realidad, Exaltación de la Cruz. Con respecto, ahora que nombraste Sakura, bueno, se vino el asfalto, ¿no? En parte del barrio, ¿cómo lo recibieron los vecinos? Digo, un reclamo que no estaba solamente en Sakura, sino en distintos barrios que tienen calles de tierra. ¿Cómo se recibió esta noticia de que empezó el asfalto? Mira, hay opiniones diversas, ¿no es cierto? En general, en Sakura, más o menos la mitad de la población es gente que viene de otros lados y le gusta por ahí ese esquema de medio campo, digamos, ¿no? Claro, que los chicos salgan, que los autos no. Pero yo que vivo en Sakura, salir de Sakura un día de barro, un día de humedad, es pisar el barro, es patinarse, es un desastre. El pavimento es necesario. El tema a veces hay que ver bien la traza. Porque yo lo que veo es una traza que va hacia el colegio Altos los Robles. Sí. Me da la impresión de que es una obra direccionada al colegio privado, siendo que en Sakura es necesario una escuela pública. Único que hay, claro. Claro, porque si no hay escuela pública, los chicos que van a la escuela pública tienen que cruzar la autopista, hacer 3 kilómetros. Es necesario una escuela pública en Sakura y no mejorar el acceso a la única escuela que hay, que es una escuela privada, que es costosa. Bien. Hay gente que no puede pagarla. No, claro, obviamente. Así que por ese lado yo tengo una crítica al diseño del asfalto. Bueno, veremos hasta dónde llega, ¿no? Creo Sí. que hablaban de 30.000 metros, así que falta todavía. Por ahora lo que se ve es eso. Bien. En el ingreso, ¿no? En el ingreso por Ruta 6, arrancaron ahí. Bueno, nos contaste que sos de Sakura. Contanos cómo surge la posibilidad de ser precandidato a intendente. Bueno, nosotros hicimos a nivel nacional, hicimos un congreso, después hicimos una conferencia electoral, donde el partido en su conjunto discutió una estrategia electoral y sus candidatos. Después se hizo una alianza con el MST dentro del Frente de Izquierda y hubo entonces un plenario en Congreso donde participaron 20.000 personas, donde se armaron comisiones, se discutió un programa y se confirmaron las precandidaturas de Gabriel Solano, Vilma Ripoll y el resto de las candidaturas. Acá en Exaltación de la Cruz hemos hecho nosotros un plenario de los compañeros del Partido Obrero, porque es el único partido de izquierda existente en Exaltación de la Cruz, ¿no es cierto?, con militancia efectiva. Hemos hecho un plenario y de ese plenario surgieron las candidaturas, donde a mí me encomendaron de que sea el candidato a intendente. Pepe va a ser el primer candidato a concejal.
Rosana Urruchua va como segunda candidata a concejal. Sigue un joven músico o artista que es Cardalero, Guillo Moreira, ¿no es cierto?, como tercer candidato. Verónica Mendoza, que es una compañera del Polo Obrero, representante de los inmigrantes bolivianos. La tenemos también a compañeros paraguayos, porque nosotros lo que hemos colocado en nuestras listas es el derecho a la igualdad de los inmigrantes. En Exaltación de la Cruz, como en cualquier otro lugar de la Argentina, las comunidades de inmigrantes, sobre todo si son latinas, bolivianos, paraguayos, son muy discriminados. Nos cuentan, por ejemplo, que incluso los chicos copian esta discriminación en las escuelas, y a veces los chicos sufren en las escuelas la discriminación. Y una forma de encarar el problema de una gran comunidad que tenemos nosotros de inmigrantes bolivianos, paraguayos, es incluirlos en nuestras listas, ya que se puede, y exigir iguales derechos para los inmigrantes, sí, claro, porque son años que están viviendo y construyendo también la Argentina como inmigrantes con sus familias, y me parece que tienen derecho a la igualdad, y de alguna manera hay como una cultura impuesta desde arriba, ¿no es cierto?, donde se los discrimina demasiado. Es increíble, ¿no? Igual que a esta altura del partido estemos hablando de esto, ¿no? De la discriminación a los extranjeros. Sí. Y la realidad es que son muchos acá en Exaltación de la Cruz. Digo, uno los tiene como par, porque son personas, claramente, ¿no? Digo, y viene mucho de las familias también, ¿no? De cómo criamos los hijos, no sé, lo hemos hablado un montón de veces con Claudia acá, claro. Digo, no sé, los nenes no tienen adquirida la discriminación, alguien se los enseña. Se los enseña, pero te consta, ¿no?, que existe, ¿verdad? Te consta que existe, por eso existe el bullying, por eso hablamos de discriminación muchas veces en las escuelas y de lo que sufren los nenes, ¿no? Por supuesto que les hacen esto, pero digo, qué increíble que a esta altura sigamos hablando de lo mismo, y sobre todo acá, que tenemos tanta colectividad boliviana, paraguaya y demás. Es enorme. Que son pares nuestros, digo. Sí. Vos sabés que la lista del Frente Izquierda es la única lista que tiene candidatos inmigrantes. Mirá. No existe otra lista en Exaltación de la Cruz que tenga un solo candidato de inmigrante. Y nosotros reivindicamos eso, porque lo hacemos conscientemente de la necesidad, ¿no es cierto?, de terminar también con la discriminación para estas colectividades que tanto han hecho en la Argentina. Bueno, conseguimos ahora que haya mesa de extranjeros en varios lados del distrito, que eso está bueno, lo hablamos con Claudia el martes. Cardales, sí, claro. Hay en Cardales, creo que hay en Pavón también. Bueno, se fue como distribuyendo un poco, que tiene que ver un poco con esto de la igualdad, de decir por qué los extranjeros solo tienen que viajar a Capilla, de todo el distrito, solo en Capilla pueden votar. En Barrio Marín, ni siquiera en el centro de Capilla. Bueno. En Barrio Marín. Peor todavía, porque ni siquiera hay un colectivo que pase por el Barrio Marín. O sea, para que no voten. Sí, puede ser, qué sé yo. Pero bueno, nada, se ha cambiado eso, por suerte. Este año van a poder tenerlo, no en todos los barrios, pero sí en distintos lugares, por lo menos un poco más accesibles que, como decíamos, el Barrio Marín. Bueno, ustedes tienen algunos comedores en distintos puntos del distrito. Contanos qué ven, qué pasa en los barrios de esas familias que, por no tener el poder adquisitivo suficiente, acceden a un comedor o a un merendero en los barrios. Bueno, lo que estamos viendo, que cada vez hay más familias que concurren al comedor, no a comer ahí, llevan la vianda, porque desde el COVID en adelante claro, se hizo a través de viandas, ¿verdad? Cada vez son más las familias que concurren, es más, recorren los diferentes comedores, van al Polo Obrero un día, otro día van a Levita. Vemos que hay una enorme necesidad de una población que va creciendo en esas demandas. En el caso del Polo Obrero no tenemos asistencia a los comedores del municipio. No, claro. No los tenemos. Sí tenemos algo de provincia que llega 2 o 3 veces al año, cada 2 o 3 meses llega una asistencia de provincia o de nación,
y lo demás lo hacen las compañeras con los recursos. Las compañeras que cobran el plan potencial de trabajo colocan algo de ese dinero para poder comprar lo que necesitan para entregar una merienda, una comida, con mucho esfuerzo y trabajo lo están haciendo. Realmente esto a veces no se dice, se los discrimina mucho, se los ataca porque pues salen a hacer piquetes y demás, salen a reclamar. La mayoría son mujeres, el 80% de las que se movilizan son mujeres. Salen a reclamar. Salen a reclamar trabajo y salen a reclamar asistencia, salen a reclamar porque la situación en la Argentina se ha vuelto cada vez más difícil. Incluso pasaron a condición de ser pobres gente que tiene la suerte de tener un trabajo registrado. Eso te iba a preguntar, digo, ¿cuál es la condición de las familias que se acercan? Digo, gente que tiene trabajo y no alcanza, gente que no lo tiene, sostén de familia, madre o padre, digo, que trabaja en negro, por ejemplo, o que trabaja en blanco, pero es un sueldo que no alcanza para sostener a su familia y poder darle de comer. ¿Y cuáles son las situaciones que más se ven? Mira, trabajan todos. Vamos en blanco o en negro, pero trabajan. Trabajan todos. Exaltación de la Cruz es el paraíso del trabajo en negro, porque el trabajo registrado casi no existe. Si en la Argentina ya de por sí es bajo, en Exaltación de la Cruz no existe el trabajo registrado, es todo trabajo en negro. Y eso agrava la situación de la gente, porque el trabajo no registrado está en un 70% más o menos del salario de un trabajador registrado. Es mucho más bajo. Hay mucho más abusos. No existen indemnizaciones, es decir... Mucho menos paritarias. No existe paritaria, indemnizaciones, los compañeros pasan de un empleo a otro, de hacer changas. Es muy difícil la vida cuando uno no tiene la seguridad de tener un empleo registrado, donde sabiendo que por lo menos le va a pagar el convenio, que por ahí es bajo el sueldo de convenio, pero por lo menos va a cobrar el convenio. El trabajador en negro sabe que hoy cobra, mañana por ahí cobra el día 10 en vez de cobrar el 5, pasado por ahí no le pagan, y así... ¿Y cuáles son los trabajos que más se ven? Hubo una época en donde, cuando hablábamos del empleo, acá puntualmente en Los Cardales, que lo hablamos mucho en la radio, bueno, teníamos las mujeres que eran empleadas domésticas, muchas veces en blanco, muchas veces no, y la mayoría de quizás los hombres, mucho comercio también, uno va viendo como las personas a veces son las mismas que te van atendiendo como en distintos lugares, ¿no? Con el correr de los años, y mucho parquero también, ¿no? Era como el trabajo que más se veía relacionado a lo que es Cardales puntuamente. ¿Qué otro tipo? ¿Hay construcción? No, construcción, no. Yo lo que veo es los hombres mucho en construcción, y las mujeres sí trabajan en casas particulares. La inmensa mayoría trabajan en los countries. La inmensa mayoría de las compañeras trabajan en los countries, en negro, por supuesto. Bueno. No hay mucho más. Sí, hay parquistas y demás, pero la inmensa mayoría de los compañeros trabajan en construcción y las mujeres en casas particulares. Con respecto a la educación, tenemos un nuevo centro universitario, educación superior, que antes no había en el distrito. Se había arrancado con algunas carreras un poquito antes de la pandemia. Bueno, ahora ya oficialmente hay un lugar físico, ¿no?, donde se puede estudiar a nivel superior. ¿Qué creen de eso y qué habría que mejorar? Y bueno, y después también el tema de, obviamente que no dependen del municipio, pero sí las escuelas públicas, ¿no?, que hablábamos antes, ¿no?, la inversión que falta en el distrito. La educación está en crisis, y no lo digo yo, sino que lo dice todo el mundo. El problema es el diagnóstico. Para la derecha en la Argentina, la crisis en educación es porque hay malos docentes. Y se vio claramente que eso es lo que piensan, porque el gobierno de Vidal lo único que hizo fue atacar a los docentes. Es decir, no mejoró la educación, sino que atacó sistemáticamente a los docentes. El resultado de la gestión de Vidal es la desgracia que hemos tenido de la muerte evitable, ¿no es cierto?, de Sandra y Rubén en Moreno. En Moreno.
del cual Vidal nunca se hizo responsable, siendo que había varias denuncias previas de que había escape de gas, y solamente se envió un gasista que fue, hizo una reparación, siguieron las denuncias de que había y no se atendieron las siguientes denuncias de que algo estaba sucediendo en la escuela. Y la garrafa explotó unos minutos antes de que ingresaran los chicos a la escuela. La verdad es esa. Entonces la gestión de la derecha en materia de educación, que no nos mientan, que no venga, discúlpenme, que no venga Sancho a decir de que va a mejorar la educación, porque él responde a una corriente política de Patricia Bullrich que no es lo que han hecho cuando les tocó gobernar. Patricia Bullrich dice que todo lo que va a hacer es ajuste. Todo su programa dice que todo lo que va a hacer es ajuste. Y represión. Y represión. Así que no nos mienta Sancho de que va a mejorar la situación. En el distrito hay pocas escuelas públicas. Se le está dando mucha manija a las escuelas privadas. Yo veo, por ejemplo, que la inauguración del ciclo lectivo, se hizo ahí en el Macedonio, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Y es un caso emblemático, porque ese mismo día que se iniciaba el curso lectivo y que estaba Sandra Russo Vanessa Russo, sí. Sandra es la otra, la periodista. Sí. Vanessa Russo inaugurando en el Macedonio. En la escuela Alemé no pudo iniciar las clases justamente por no haber removido los escombros del temporal de diciembre. Me parece que hay una desidia también, porque yo lo he visto en muchos distritos. La solución para el problema educativo para la mayoría de los gobiernos capitalistas es la escuela privada. Cada vez hay menos matrícula en las escuelas públicas y avanza la matrícula en las escuelas privadas. Y a veces los padres lo hacen voluntariamente porque no encuentran en la escuela pública las condiciones para la educación. Entonces hay un abandono presupuestario, sobre todo, de la escuela pública. Partamos de ahí. Yo celebro que haya universidades en los distritos. Son universidades nacionales y en su gran mayoría son muy buenas. Es el inicio. Tengo entendido que son pocas aulas, no sé qué carreras se están dictando todavía, eso no lo sé, pero es un inicio. Son más de 15 las carreras, tiene 4 aulas, están durante todo el día abiertos, y bueno, está planificada ya la ampliación. Bueno, igual entiendo que siempre se celebra, ¿no? Que haya un lugar público para seguir estudiando los chicos después de la secundaria, o cualquiera, hay adultos mayores también estudiando. Pero puntualmente en esto de que vos ves de las escuelas públicas, no solamente lo que es infraestructura que hay que mejorar, entiendo también que hay que traer escuelas nuevas, ¿no? Porque obviamente creciendo la población. Bueno, una en Sakura, hablamos muchas veces acá de Cardales, que creo que está previsto una técnica, y ojalá sea así. La locura que es tener 2 secundarias en Cardales, todo lo que pasan los padres, yo todavía no lo pasé, pero lo que pasan los padres para las inscripciones, que están muchas veces desde la noche anterior, porque obviamente son 2, no tenés como mucha opción en eso, ¿no? Bueno, si no es una es la otra. El tema de la orientación que tiene también cada una, que un nene te puede decir, bueno, pero yo no quiero estudiar educación física, entonces bueno, tiene que ir a la otra, y hay que ver obviamente que es complejo. Es complejo, pero lo que se ve es que hay poca inversión en educación. Esa es la realidad. Porque si no, sí, uno puede especular, sí, bueno, está en proyecto esto, en proyecto. Los proyectos se realizan a veces en un 20%, en un 30%, no se concretan todos. No, claro. Ese es el problema, porque proyectar podemos proyectar varios. El problema es que todos estamos sujetos a un presupuesto. Gran parte de ese presupuesto viene coparticipado. Y tanto provincia como nación tienen recursos escasos que van derivados en su gran mayoría del pago de la deuda externa. Y a los municipios les llega lo que sobra de coparticipación. El problema acá en Exaltación también, que se ha agravado porque tanto el bloque oficialista como el bloque de Sancho
han votado una exhibición de impuestos al sector ruralista. No está bien, no es una decisión que ayude al desarrollo y exaltación de la Cruz, porque los únicos que terminan pagando impuestos son los trabajadores, incluso hasta los desocupados no están eximidos de pagar impuestos de sus viviendas si tienen la suerte de tenerla. No está bien que el sector que más poderoso en exaltación de la Cruz, que más tiene, el que es el dueño de la tierra, ¿no es cierto?, no pague impuestos, porque ahora por la sequía, ahora están anunciando demasiadas lluvias que va a haber. Siempre les pasa algo. Siempre les pasa algo, pero siempre no pagan impuestos municipales, no pagan en provincia. Claro. Las últimas... Por la emergencia agropecuaria declarada, ¿no? Por eso. Sí. Y Sergio Massa también los eximió de impuestos y les da créditos blandos. Es decir, reciben auxilios de todos lados los que más tienen. Esto es por la orientación social que tiene un gobierno capitalista, ¿no es cierto? Está orientado al desarrollo de la acumulación capitalista. Tenemos mensajitos, a ver. Dale. Acá pregunta Sandra, han ido a las puertas de la municipalidad a reclamar. ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué reclaman? Pregunta. ¿A qué día se refiere? Porque hemos ido varias veces. ¿A cuál se refiere? Bueno, es probable lo que salió en los medios, es la vez pasada cuando desde los barrios se armó un petitorio, a partir del Polo Obrero se armó un petitorio sobre las demandas, algunas ya las mencioné, la acumulación de basura en Plegaria, la granja en Florista, asistencia a los comedores, el puente que cruza la ruta 6 para la escuela Lemé, para la gente que está, para la gente de Sidrera. Había una serie de demandas que se hizo al municipio y que después de un mes aproximadamente el intendente no respondió ese petitorio. Entonces se fue a reclamar una respuesta. Se movilizaron los compañeros del Polo, yo acompañé, se fue a reclamar una respuesta. Bueno, hoy casualmente Pepe y algunas compañeras del Polo están en desarrollo social porque los han convocado seguramente. ¿Local? ¿Acá? Sí, seguramente tendrán alguna propuesta que se estudiará, a ver qué es lo que le dicen, pero esto ya pasaron 2 meses, ¿no es cierto? Supongo que la pregunta se refiere a esta movilización que es la que salió en los medios. Bien, ¿algo más? No. Bueno, con respecto a salud pública, obviamente, municipal, el único efector que hay, ¿no? De salud en el distrito, tenemos un hospital en Capilla del Señor, obviamente el principal, tenemos otro acá en Los Cardales, pero no hay ninguna clínica privada, ¿no? En el distrito al que puedan acceder, por ejemplo, personas que tienen obra social, ¿no? Terminamos todos con obra social o no en la salud pública. ¿Qué mejorarías? ¿Qué creías que había que cambiar o mejorar, digo, en este caso? Bueno, sin ninguna duda los salarios de los trabajadores de la salud, por empezar. Son trabajadores municipales que están cobrando aproximadamente 80.000 pesos, y por eso también algunos compañeros nos dicen que hay especialidades en las cuales no se pueden atender por falta de profesionales, porque están cobrando sueldos muy bajos. Así que, por empezar, mejoraría los salarios de los trabajadores de la salud. Esta es una lucha que vienen intentando los trabajadores de la salud en toda la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Empezó en Capital Federal, en Cava, ¿no es cierto?, con los médicos concurrentes, que arrancaron un aumento salarial muy importante. Continuó en toda la provincia de Buenos Aires, el Hospital Posada, el Hospital de Merlo y demás. Y acá en Exaltación de la Cruz, el Hospital San José reclamó a la Intendencia, ¿no es cierto?, mejores salarios. Bueno, hubo una pequeña mejora que, en mi opinión, o por lo que escuché, no conformó demasiado a los compañeros que trabajan en el Hospital San José, pero bueno, ellos no tienen organización gremial interna. Los representa ATE, que realmente nunca ellos han
elegido delegado de ATE, nada, los representa una organización que realmente no tiene representación en el hospital. Entonces han tenido que conformarse con eso, porque carentes de otra organización no han podido seguir reclamando lo que realmente peticionaban en ese momento, que era alrededor de 140.000 pesos, algo así creo que habían reclamado. Bueno, quedaron a mitad de camino. Uh-huh. Bueno, Oscar, ya para ir finalizando la entrevista, contale a la gente, a los vecinos de Los Cardales que te están escuchando, por qué hay que votar al Frente de Izquierda. Bueno, por empezar, porque nosotros entendemos que la primera medida que hay que tomar es pasar a planta a todos los trabajadores municipales. Uh-huh. Porque si hablamos de trabajo precario, tenemos que mencionar que el municipio es el principal precarizador en el municipio, en Exaltación de la Cruz. Nosotros pensamos que nosotros decimos que vamos a pasar a planta a todos los trabajadores municipales y ninguno puede cobrar un salario inferior al costo de la canasta familiar. Esa es nuestra principal medida, la número 1. Uh-huh. Después vamos a tratar de derogar la ordenanza que le exime de impuestos al sector ruralista para poder volcar esos recursos en mejorar la situación de los barrios de Exaltación de la Cruz. Después ponerle un límite a la fumigación, porque eso envenena, intoxica y no es un ambiente en el cual uno pueda criar su familia. Así que son medidas de emergencia. Por eso llamamos el 13 de agosto a votar al Frente de Izquierda, que somos los únicos que planteamos estas medidas, que creemos que son las necesarias para modificar un poco lo que es la matriz productiva y social de Exaltación de la Cruz. Acá hay un diseño económico que tiene que ver con la actividad agropecuaria, uh-huh, y que tiene vía libre, y que la gente que vive en Exaltación de la Cruz no tiene esos beneficios. Está sufriendo las consecuencias de esa política orientada al beneficio de un sector que todo lo tiene. Bien. Bueno, muchas gracias por venir a visitarnos. Muchas gracias. Un saludo a la audiencia y bueno, estoy saliendo de un cuadro gripal, así que por ahí hablé con mucho esfuerzo y no se entendió a lo mejor algunas palabras. Se entendió todo perfectamente. Muchas gracias. Gracias a vos, Daniela, gracias, Claudia.